El bar interestelar Estrella Roja estaba lleno aquella noche. El humo dulce de las narguilas flotaba como nubes perezosas bajo las luces de neón, que bañaban todo en tonos morados y dorados. La música suave de cuerdas alienígenas se mezclaba con el murmullo de conversaciones en decenas de idiomas. Era el lugar donde los viajeros de mundos distantes venían a olvidar guerras, tratos políticos o soledad. Mateo se sentó en la barra, dejando caer su chaqueta sobre el respaldo del taburete. Observaba a su alrededor con calma, disfrutando de la diversidad de rostros y formas. Sin embargo, sus ojos se detuvieron pronto en una figura que parecía eclipsar todo lo demás, Liora. Alta, de porte elegante, su piel azul perlada reflejaba las luces como si tuviera un brillo propio. Sus ojos, grandes y oblicuos, guardaban un destello que no se parecía a nada que él hubiera visto en humanos. Su andar no era apresurado, pero cada paso que daba parecía calculado para hipnotizar. Ella se acercaba con una bandeja, atendiendo a 2 clientes más allá. Su voz, cuando hablaba, era baja y musical, y aunque Mateo no entendía las palabras exactas que les decía, sintió un eco extraño en el pecho, como si la vibración de su tono se alojara en su interior. Cuando por fin llegó hasta él, Liora se inclinó ligeramente, dejando que una de sus largas trenzas plateadas rozara el brazo de Mateo. ¿Qué vas a tomar?, preguntó con una media sonrisa. Mateo sostuvo su mirada. No fue intencional, pero hubo algo en la forma en que sus ojos se encontraron, algo invisible que parecía fluir entre ellos. El aire se volvió más espeso, como si el tiempo se estirara. Liora, sin apartar la vista, tomó la botella detrás de ella, vertió un líquido ámbar en una copa y la deslizó hacia él. Aquí tienes. Cuando sus dedos rozaron los de Mateo, fue como una descarga suave, no de electricidad, sino de calor, un calor profundo que parecía recorrerle desde la mano hasta la base de la espalda. La bandeja tembló ligeramente en sus manos. Ella frunció el ceño, y sus labios se separaron apenas para decir algo, pero se detuvo. Inspiró hondo, como si intentara mantener el control. ¿Puedes hacerlo otra vez?, preguntó con un tono bajo, casi como si temiera que alguien más la escuchara. Mateo la miró, intrigado. ¿El qué? Liora se acercó más, su rostro a escasos centímetros del suyo. Sus ojos tenían un brillo húmedo, y su voz se volvió un susurro cargado de tensión. Eso, lo que hiciste ahora. Con tu energía. No sé de qué hablas. Ella tragó saliva, y él pudo ver cómo sus mejillas adquirían un matiz violáceo que intuía debía ser su forma de sonrojarse. Aún así, no apartó la mirada. Mateo, sin entender del todo, volvió a mirarla como lo había hecho antes, permitiendo que su atención se concentrara por completo en ella, en la curva de sus labios, en el destello de su piel. Liora soltó un leve jadeo, sus pupilas se dilataron y, para sorpresa de Mateo, perdió fuerza en las piernas. La bandeja se inclinó, pero él fue rápido y la atrapó por la cintura, evitando que cayera. Su cuerpo, aunque firme y fuerte, temblaba contra el suyo. Liora, susurró él, sosteniéndola con cuidado. Ella intentó decir algo, pero su respiración era irregular. De pronto, sus párpados cayeron y quedó inconsciente, acurrucada contra su pecho. Mateo miró alrededor, varios clientes observaban, algunos curiosos, otros desconfiados. Sin pensarlo, la tomó en brazos y salió por la puerta lateral, decidido a encontrar un lugar donde ella pudiera recuperarse sin convertirse en el espectáculo de la noche. La calle estaba silenciosa comparada con el bullicio del bar. Bajo las luces pálidas de los faroles de plasma, Mateo sentía el peso ligero de su cuerpo, y a la vez la extraña sensación de que algo había despertado entre ellos, algo que ni siquiera tenía nombre. Liora despertó lentamente, como quien regresa de un sueño pesado. Sus párpados parpadearon varias veces antes de enfocarse en el techo bajo e iluminado por una luz tenue de color ámbar. El aire olía a madera seca y a un leve perfume metálico que reconoció de inmediato, el aroma de Mateo. No estaba en el bar, sino en una pequeña cabina privada, de las que se usaban para descansos del personal, aunque claramente él había forzado la cerradura para entrar. Al girar la cabeza, lo vio sentado en una silla baja, con los codos apoyados en las rodillas, observándola con atención. Su chaqueta colgaba del respaldo, y su camisa estaba arrugada, como si la hubiera usado para envolverla mientras dormía. No te asustes, dijo Mateo, su voz baja y cálida. Solo te traje aquí para que descansaras. Ella lo miró con intensidad, como si estuviera evaluando algo que no podía decir en voz alta. Se incorporó lentamente, y sintió que el latido de su corazón aún estaba más rápido de lo normal. No era solo por lo que había pasado, era por él. No deberías haber hecho eso, murmuró ella,
pero no había reproche en su tono, sino una extraña mezcla de sorpresa y temor. No tienes idea de lo que eres capaz de hacerme sentir. Mateo se acomodó en la silla, intentando restar importancia a sus palabras, aunque su curiosidad crecía. Solo te miré. No hice nada más. Liora esbozó una sonrisa breve, casi triste. Se inclinó hacia él, y el movimiento hizo que un mechón de su cabello plateado rozara su mejilla. Su voz bajó a un susurro que parecía acariciarle el oído. En mi especie, lo que me hiciste, solo se consigue con años de conexión íntima. Años de confianza, de entrega. Y tú lo lograste en segundos. Mateo tragó saliva. No entendía cómo una simple mirada podía tener ese efecto, pero no podía negar lo que sintió en aquel momento en la barra. Era como si entre ellos hubiera una corriente invisible, un vínculo que desafiaba la lógica. Ella bajó la vista, y por un instante, sus dedos buscaron los de él, rozándolos con cautela, como probando una sensación que no sabía si debía permitir. Mateo notó el temblor en su mano, pero también la fuerza oculta bajo esa piel suave y fría. Es peligroso que estemos aquí juntos, susurró. Si alguien sabe lo que pasó, intentarán separarnos. O peor. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Ninguno apartó la mirada. Liora respiraba más rápido, como si contuviera algo que deseaba liberar. Él, por su parte, se sorprendía a sí mismo pensando que no le importaba lo que costara, quería entender lo que ella sentía, y sentirlo con ella otra vez. Pero justo cuando Mateo iba a decir algo, un estruendo retumbó desde fuera. Un golpe metálico, luego otro, seguido por gritos apagados y un rugido extraño que hizo vibrar las paredes. La luz ámbar parpadeó, proyectando sombras inquietantes. Liora reaccionó al instante. Su mano se cerró en el antebrazo de Mateo con una fuerza que no esperaba de alguien que parecía tan delicada. No te sueltes de mí pase lo que pase, ordenó, y en sus ojos brilló una mezcla de miedo y determinación que a Mateo le heló la sangre. Fuera, los pasos apresurados y las voces guturales se acercaban. Algo, o alguien, venía por ellos. La puerta trasera del pasillo retumbó con un golpe seco. Liora tiró de Mateo con una fuerza inesperada, obligándolo a levantarse de inmediato. Sus pasos eran rápidos y silenciosos, y cada vez que doblaban una esquina, ella miraba por encima del hombro como si temiera que algo los estuviera siguiendo. Tenemos que salir del edificio, dijo, su voz casi un susurro. Si nos encuentran aquí, no habrá escapatoria. Mateo no hizo preguntas, el instinto le decía que confiar en ella era lo único sensato. Recorrieron un pasillo estrecho, iluminado solo por las luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como ozono tras una tormenta, mezclado con un aroma tenue que provenía de Liora, un perfume cálido que parecía calmarlo incluso en medio de la tensión. Se detuvieron en una pequeña sala de mantenimiento. Liora cerró la puerta con un código que tecleó con manos temblorosas, y entonces, sin previo aviso, tomó la muñeca de Mateo y la colocó contra su costado, justo bajo el borde de su uniforme. La tela se apartó y reveló algo que lo dejó sin aliento, una marca luminosa, formada por líneas curvas y símbolos que parecían moverse lentamente, como si respiraran. La luz palpitaba con un ritmo que coincidía con el latido de ella, y, de algún modo, con el suyo. Esto es lo que hiciste, dijo Liora, mirándolo a los ojos. Me has marcado. ¿Marcado? Preguntó Mateo, sintiendo como su mano seguía en contacto con la piel tibia de ella, incapaz de apartarla. En mi especie, esto significa que nuestras energías se han entrelazado. Es un vínculo que no se puede romper, salvo con la muerte de uno de los dos. Y hay quienes matarían por romperlo. Mateo trató de procesar la magnitud de lo que decía. Su respiración se aceleró, no solo por el peligro implícito, sino por la cercanía de ella, por el calor que irradiaba, por la forma en que sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento. Liora dio un paso más hacia él, como si el momento los arrastrara a un punto sin retorno. Su mirada estaba cargada de un deseo contenido, pero también de miedo. No entiendes, esto no debía pasar. Y menos contigo. Antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó en el pasillo. Mateo giró la cabeza hacia la puerta justo cuando un destello de luz azul atravesó la cerradura y quemó el metal. La puerta se abrió de golpe, revelando a 3 alienígenas armados con lanzas de energía, sus rostros ocultos bajo máscaras oscuras. Liora reaccionó de inmediato, empujando a Mateo detrás de un contenedor metálico. Un rayo de plasma cortó el aire donde él estaba un segundo antes. Ella sacó de su bota una hoja curva que brillaba como cristal líquido y bloqueó otro disparo,
el impacto iluminando la sala con un destello cegador. Mateo sintió el golpe de adrenalina, el corazón martilleándole en los oídos. No era un soldado ni un luchador, pero algo en ese vínculo que compartían le decía que debía luchar junto a ella, que su destino ya estaba atado al de Liora. Ella le lanzó una mirada rápida, intensa, mientras mantenía a raya a los atacantes. Si sobrevives esta noche, te diré lo que siento de verdad. Fuera, más pasos se acercaban. El pasillo vibraba con el eco metálico de armaduras y armas listas. La noche apenas estaba comenzando. El sonido de los disparos de energía rebotaba en las paredes estrechas, convirtiendo cada eco en una amenaza que se acercaba. Mateo, agachado detrás del contenedor metálico, podía sentir el calor de cada ráfaga que pasaba rozando. Liora se movía con la precisión de alguien que había pasado toda su vida entrenando para sobrevivir, pero había algo distinto en su forma de luchar esa noche. Cada vez que un enemigo intentaba disparar hacia donde estaba Mateo, ella interponía su cuerpo sin dudarlo. Dos de los atacantes cayeron bajo la destreza de su hoja curva. El tercero retrocedió, esperando refuerzos. Liora aprovechó ese instante para tomar la mano de Mateo y arrastrarlo hacia una puerta lateral que conducía a un corredor más oscuro. El contacto fue breve, pero intenso, y él sintió que esa electricidad invisible que los había unido en la barra se reactivaba. Corrieron por el pasillo, esquivando tuberías expuestas y saltando sobre cajas que bloqueaban el camino. El aire se volvió más denso y cargado, de algún lugar cercano llegaba un humo blanco que reducía la visibilidad. En medio de esa penumbra, Liora se detuvo bruscamente y lo empujó contra la pared, quedando ella pegada a su pecho. Mateo podía escuchar su respiración rápida y sentir el latido acelerado que coincidía con el suyo. «Escúchame», susurró ella, sin apartar la mirada. «No se trata solo de salvar nuestras vidas. Ahora hay algo más en juego. Tú eres diferente, Mateo. No sé por qué, pero tu presencia me altera de un modo que jamás había sentido». Él tragó saliva, notando la calidez de su aliento. «Y tú, me haces sentir que si te pierdo, algo dentro de mí se rompe para siempre». Sus palabras parecieron sorprenderla, aunque no apartó la vista. El momento se estiró, cargado de una tensión que iba más allá del peligro inmediato. Estaban tan cerca que el roce de sus labios era inevitable, hasta que un fuerte golpe metálico rompió el instante. La pared a su lado se agrietó y un rayo de plasma atravesó el humo. Liora reaccionó instintivamente, empujándolo al suelo y rodando con él para evitar el disparo. Cayeron juntos, él sobre ella, y por un segundo sus rostros quedaron a centímetros, respirando el mismo aire, ajenos por un instante al caos que los rodeaba. Pero no podían quedarse allí. Un silbido agudo resonó por el pasillo, señal de que llegaban más enemigos. Desde el otro extremo, una figura emergió del humo, alta, con armadura ligera y un rifle de precisión. Liora tensó su arma, preparada para atacar, pero la figura levantó una mano en señal de paz. «Tranquilos, soy aliado», dijo el recién llegado, con voz firme. «Vine porque su ubicación estaba comprometida. Si se quedan aquí, no vivirán para ver el amanecer». Liora intercambió una mirada rápida con Mateo, y aunque su instinto le decía que no debía confiar tan fácilmente, no tenían otra opción. Los tres comenzaron a correr por el pasillo, disparos y explosiones siguiéndolos como una sombra mortal. Al doblar una esquina, Mateo miró a Liora. A pesar del peligro, sus ojos brillaban con una intensidad que no pertenecía al miedo. Era algo más profundo, como si la batalla solo hubiera fortalecido el vínculo entre ellos. El corredor desembocaba en una gran galería industrial abandonada. Las luces del techo parpadeaban, revelando columnas oxidadas y pasarelas colgantes que crujían con el eco de pasos lejanos. El aliado que los había rescatado, un rebelde de rostro curtido llamado Darian, se movía con agilidad, revisando cada esquina con el rifle en alto. «El jefe de la facción está cerca», susurró Darian. «Si quieren tener una oportunidad, tendrán que llegar a la sala central antes de que él lo haga». Liora asintió, pero Mateo notó la rigidez en su postura. Sus dedos apretaban la empuñadura de su arma como si se aferrara a algo más que metal. Él se acercó, tocándole suavemente el hombro. Ella se giró y, por un instante, todo el ruido alrededor pareció desvanecerse. «No tienes que hacer esto sola», dijo Mateo, mirándola con firmeza. Ella lo observó, y en sus ojos había algo que nunca había mostrado abiertamente: vulnerabilidad. «Si entras en esa sala, ya no habrá vuelta atrás. Él no dudará en matarte». Mateo respiró hondo. «Tampoco yo dudaré en hacer lo que sea para que tú sigas viva». Un silencio cargado se instaló entre los dos.
Liora, como si fuera incapaz de resistirse más, dio un paso hacia él. Su frente rozó la de Mateo, y sus labios se abrieron apenas, como si fuera a decir algo, pero no habló. Lo único que quedó fue la intensidad de ese contacto, breve pero tan profundo que parecía sellar una promesa sin palabras. Darian interrumpió el momento. No tenemos tiempo. Muévanse. Avanzaron por un corredor estrecho que desembocaba en una puerta doble de metal, cerrada con un sistema de bloqueo manual. Darian comenzó a forzarla, pero antes de que pudiera terminar, un rugido metálico resonó al otro lado. Era un sonido grave, casi animal, que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. «Está aquí», murmuró Liora, tensando su arma. El bloqueo cedió y las puertas se abrieron de golpe, como si una fuerza descomunal las hubiera empujado. Ante ellos apareció el líder enemigo, un coloso cubierto de armadura negra, con un casco que dejaba entrever unos ojos rojos brillantes. Su voz retumbó en la sala. «Así que tú eres el humano que ha vinculado su energía con la de mi guerrera». Inaceptable. Mateo sintió la presión invisible de esa mirada clavada en él, como si lo midiera, como si intentara quebrarlo antes de pelear. Pero no se apartó. Dio un paso al frente, poniéndose al lado de Liora. Ella lo miró, sorprendida por su determinación, y en ese instante él tomó su mano y la apretó con fuerza, como si con ese simple gesto le recordara que no estaba sola. El líder enemigo dio un paso hacia ellos, y el eco metálico de su armadura anunció que el combate estaba a punto de comenzar. «Mateo», susurró Liora, «pase lo que pase, no me sueltes». La sala se sumió en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de las armas cargándose. El líder enemigo avanzó lentamente hacia ellos, cada paso acompañado por el estruendo metálico de su armadura negra. La luz de la sala central reflejaba en las placas, haciendo que pareciera una bestia de acero viva. Sus ojos rojos brillaban como brasas, fijos en Mateo, ignorando a Liora como si ya no fuera más que una pieza perdida en su tablero. «Tu vínculo con ella es una aberración», dijo, su voz resonando como un trueno contenido. «Lo romperé, junto contigo». Liora se adelantó, interponiéndose entre ambos, con la hoja curva en alto. «Tendrás que matarme primero». El coloso sonrió, un gesto sin humor, y arremetió con una fuerza brutal. El impacto de su arma contra la de Liora hizo retumbar la sala, y la onda de choque lanzó a Mateo hacia un costado. Pero en lugar de quedarse en el suelo, Mateo se levantó de inmediato, la pistola de energía en mano. Sus disparos buscaron las articulaciones de la armadura, mientras Liora esquivaba los golpes con una agilidad que parecía más un baile letal que una defensa. Cada vez que Liora bloqueaba un ataque, Mateo encontraba un hueco para disparar. El enemigo, irritado por su resistencia combinada, comenzó a atacar con más violencia, dejando aberturas que Mateo no dudó en aprovechar. Un disparo bien colocado le hizo perder fuerza en una de las piernas, y Liora se lanzó hacia adelante, su hoja brillando antes de cortar un canal en la placa frontal del pecho del coloso. Un rugido metálico llenó el aire. El líder enemigo, tambaleándose, intentó asestar un último golpe devastador, pero Mateo se interpuso, bloqueando con un tubo metálico caído del techo. El choque hizo que sus brazos ardieran por el esfuerzo, pero aguantó el tiempo suficiente para que Liora saltara detrás del enemigo y hundiera su hoja justo en el núcleo de energía de su armadura. El destello que siguió fue cegador. El coloso quedó inmóvil, la luz roja de sus ojos apagándose lentamente, hasta caer de rodillas y desplomarse sobre el suelo metálico. El silencio posterior se sintió irreal, como si todo el aire de la sala estuviera conteniendo el aliento. Mateo respiraba con dificultad, el sudor corriéndole por el rostro, pero sus ojos buscaron de inmediato a Liora. Ella estaba de pie, mirándolo, con el pecho agitado y la marca en su costado brillando con más intensidad que nunca. Caminó hacia él y, sin decir una palabra, le tomó el rostro entre las manos. «Ahora no hay nadie que pueda separarnos», murmuró. Él la abrazó con fuerza, sintiendo como su cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo. Sus labios se encontraron, esta vez sin miedo, sin dudas, sellando una unión que ya no era solo un vínculo místico, sino una elección consciente. Darian apareció en la entrada de la sala, sonriendo cansado. «Vámonos antes de que lleguen los demás. Ya ganaron esta batalla, y creo que algo más». Mateo y Liora se miraron un momento más antes de seguirlo. Afuera, el cielo interestelar se extendía como un océano infinito de estrellas. El aire fresco llenaba sus pulmones, y con cada paso, Mateo sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Liora entrelazó sus dedos con los suyos mientras caminaban hacia la nave que los esperaba. «Donde quiera que vayamos ahora, iremos juntos». Él sonrió, apretando su mano.
Y esta vez, no pienso soltarte nunca. Las puertas de la nave se cerraron tras ellos, dejando atrás el campo de batalla. El motor rugió suavemente, y mientras se elevaban hacia el firmamento, Liora apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, ambos mirando el horizonte estelar. No importaba qué planetas fueran o qué peligros les esperaran, lo único que importaba era que, a partir de ese momento, sus destinos eran uno solo. Y así, entre estrellas y promesas, comenzó su nueva vida juntos.